Quería comenzar mi alocución mostrando públicamente mi apoyo y solidaridad a los trabajadores y las trabajadoras de Nordex Acciona que están luchando contra la empresa por su puesto de trabajo allá en la Vall d'Uixó. Más de 100 familias que se pueden quedar en la calle por un cierre patronal de una empresa que está teniendo beneficios. Toda nuestra solidaridad. Una mención, una reflexión de que hemos de ser útiles a las personas, de la gente, a los problemas de la gente que nos elige y nos paga. No ser un problema o no generar gratuitamente problemas como muchas veces lo hacemos. Por eso, cuando vemos dramas como el injustificable cese de la actividad de la planta y el despido colectivo de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la fábrica de aerogeneradores de Nordex Acciona en la Vall d'Uixó, en el País Valencià, mientras estamos viviendo en el Estado español una eclosión de las renovables, que se permita deslocalizar alegremente una empresa que da trabajo a 100 personas para localizarse en China, nos hemos de reflexionar mucho para qué sirve la política. Si nos resignamos a no dar respuesta a los problemas de la gente, estamos haciendo un nulo papel a la gente que nos ha elegido. Si una empresa cierra y deja a 100 trabajadores en la calle, hemos de hacer todo lo posible desde la política para dar respuesta. Hemos de hacer, igual que hacemos con cualquier ley como esta que estamos debatiendo, hemos de aportar respuestas, intentar hasta el último aliento ser útiles a la ciudadanía, explorar siempre todas las opciones, por muy complicadas que parezcan, que nadie se sienta nunca abandonado, que hagamos todo lo posible, porque imposibles hay muy pocas cosas. Por eso, toda la solidaridad y compromiso a centenar de personas afectadas por el cierre de Nordex en la Vall y esperar que todos ustedes también hagan todo lo posible para que ese tipo de situaciones no se permitan.